Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Hoy tengo el placer de contar con Ronnie Kaplan, portavoz de Fuerza de Defensa de Israel. ¿Qué tal estás? Hola Alberto, un gusto estar contigo. Bueno, antes de centrarnos en la actualidad de lo que está sucediendo ahí en Oriente Medio, en concreto en Israel y en los países colindantes, en la Franja de Gaza, te quería preguntar, ¿en qué momento se encuentra un poco la situación para entender el análisis que está viviendo Israel? Nosotros estamos absolutamente preparados en este momento para comenzar maniobras terrestres si fuese necesario. Si bien en este momento estamos alcanzando objetivos por aire, es principalmente por aire la guerra en este momento en el Líbano. La realidad es que luego de 11 meses y medio, casi un año, de que Hezbollah estuvo mal traer nuestra población civil, cuando comenzó a atacar a Israel el día 8 de octubre sin que lo provoquemos. Luego de todo ese año, donde 60.000 personas están evacuadas en el norte de Israel y no pueden volver a sus casas porque Hezbollah, repito, los tiene amenazados, nosotros en las últimas 96 horas comenzamos una ofensiva mucho más importante eh, con este objetivo. El objetivo es devolver a la gente a casa. En diferentes declaraciones, como por ejemplo en Al Rojo Vivo, has dicho que previamente aviséis a la población que allí vive. ¿Cómo es ese aviso? O sea, ¿cómo se produce? ¿Cómo les llega a ellos el mensaje? Efectivamente, desde el día lunes en la mañana hemos estado mandando avisos a población civil para que salgan de sus casas, y se hizo por intermedio de SMS, por intermedio de medios digitales, por intermedio de prensa tradicional también, radio, televisión, etcétera. ¿Y por qué? Uno se pregunta por qué Israel le pide a gente que salga de su casa. Y la razón es porque Hezbollah, durante 20 años, ha transformado a toda la zona del sur del Líbano y también el Valle del Beca y otras zonas en un verdadero campo de batalla. Ellos lo que hacen es alquilar, por ejemplo, el piso de abajo de un edificio de 3 pisos donde vive una familia ampliada, el garage o el piso de encima, y básicamente ponen allí un cohete, un misil de 300, 500, 600 kilogramos de ojiva, es decir, de explosivo, y llegada a la orden, lo que hacen es romper esa pared y ahí rápidamente lanzar el cohete de tal manera que nuestra Fuerza Aérea no pueda evitar eso de antemano. Y lo que hicimos alcanzando miles de posiciones en los últimos 3 días fue alcanzar ese tipo de armamento en esas casas, y realmente le pedimos a la gente que el que tiene un misil de Hezbollah en el living comedor, que salga de su living comedor. Esa es la realidad de la cuestión, Alberto. Claro, también te voy a preguntar, la estructura de Hezbollah ha tenido diferentes bajas, es un grupo terrorista, está claro. También, ¿cómo ves el daño que le habéis causado en ese sentido? Con respecto a Hezbollah, tenemos un análisis de una evaluación del daño que hemos causado, pero no la puedo compartir de forma pública porque no queremos que ellos sepan lo que nosotros consideramos que es el daño en este momento. Estamos hablando del grupo terrorista o del ejército terrorista más importante del mundo. Tiene más cohetes y misiles que el ejército español, por ejemplo. Y la realidad es que también es el brazo largo de Irán en el límite mismo con Israel. ¿Qué significa el brazo largo? Porque claro, uno dice, pero ¿por qué un grupo terrorista en la franja de Gaza es el Hamas, que rige desde el punto de vista gubernamental y desde el punto de vista militar? Por muy poco tiempo más esperamos, pero en el Líbano es un país democrático, es un país, perdón, no democrático, sino que es soberano. Entonces, ¿cómo puede ser que un grupo terrorista está allí? En un país soberano, ¿te acordás que decía Max Weber que el Estado tiene el monopolio del uso de la fuerza, a través de sus fuerzas de seguridad, a través de sus fuerzas policíacas? Pero en el Líbano no es así. En el Líbano hay zonas en el sur del Líbano donde el mismo Hezbollah ingresa y no le deja entrar al ejército del país, o no le deja entrar a los cascos azules que están allí para mantener la paz, y esto haciendo caso omiso a la resolución 1701 de Naciones Unidas, según la cual no puede estar en el sur del río Litani personal de Hezbollah con armamento. Puede estar Sifinul, que está comandado por las fuerzas o cascos azules, está comandado por cascos azules españoles, y puede estar también el ejército del Líbano, y no es el caso. Entonces, básicamente, esta es la cuestión, ¿verdad? Esto es lo que estamos luchando. Claro, está muriendo población civil. Te pregunto, ¿habría alguna otra manera de hacer las cosas diferentes para que no haya tantas muertes? Sí, es importante tener en cuenta que no es la democracia, en este caso Israel, la que instrumentaliza o la que intenta alcanzar la posición de población civil.
quien instrumentaliza todo alrededor de sí mismo, todos los sistemas de salud, todos los sistemas educativos, toda la cuestión económica, es el ejército terrorista. El ejército terrorista es quien se mimetiza dentro de la población civil y la democracia lo que intenta hacer, en este caso Israel, es maximizar el daño de los terroristas y la infraestructura terrorista y minimizar el daño de los civiles. Fíjate, por ejemplo, cuando nosotros le pedimos a la población que salga de esas docenas de aldeas que están llenas de armamentos, nosotros lo hacemos entendiendo que podemos perder el factor sorpresa y que muchos terroristas también van a salir, pero nuestro objetivo es el armamento. Entonces, básicamente, la forma de que esto no suceda de esta manera es a través del respeto realmente a la población civil y de no utilizar infraestructura civil para fines terroristas. Eso obviamente que lo convierte también en un objetivo legítimo según las leyes de guerra del derecho internacional humanitario. En Gaza vimos como Hamas tenía túneles grandísimos. No sé si tiene también en el Líbano también hay esas construcciones. Sí, efectivamente, en el Líbano hay túneles sumamente largos. Son túneles que están allí para conectar todo tipo de elementos a nivel táctico en las distintas aldeas, entre aldea y aldea, o poblado y poblado, etcétera. Y de hecho, Hezbollah se puede buscar también en Google. Hezbollah los ha publicado ya, muchos de ellos. Repito, estamos hablando de un grupo que es el brazo largo de Irán en el límite mismo con Israel. Están mucho más financiados que Irán, que el propio Hamas en la Franja de Gaza. Y además, esto muestra a las claras este eje que existe acá, que ojalá esta fuese, para nosotros, ojalá esta fuese una guerra solamente con el Hamas. Pero fíjate, el 7 de octubre te ataca Hamas, el 8 de octubre te ataca Hezbollah, y luego te empiezan a atacar las milicias chiitas en Siria y en Irak, y los hutis en el Yemen, y grupos en Judea y Samaria también allí que están financiados también por el mismo Irán, y otros elementos aquí en la zona. O sea, ¿qué tiene para hacer un grupo terrorista en el límite mismo con Israel? Cuando Israel regresó, salió de lo que era la franja de seguridad en el sur del Líbano en el año 2000 y Naciones Unidas, en ese momento, el secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, había reconocido el hecho de que Israel volvió a el límite internacional reconocido entre las partes. ¿Qué es lo que tiene para hacer? Es justamente esto, un intento de aniquilar al Estado de Israel y hacerlo también por desgaste, como están haciendo ya hace prácticamente un año. Claro, tú mismo has mencionado que Hezbollah es el brazo largo de Irán. ¿También teméis una escalada con Irán? ¿Se puede producir? Porque ya estamos viendo algunas declaraciones de Ali Yamenei, cómo va entonando aún más la forma de hablar y con amenazas. Mirá, nosotros no tenemos intenciones acá de hacer guerras o que haya una guerra de toda la región, etcétera. Nuestra única intención acá es remover amenazas. Es que nuestra población civil pueda volver a sus casas. Tenés niños, mujeres, ancianos, hombres que están fuera de sus hogares hace prácticamente un año. Son refugiados dentro de su propio país. Entonces, nosotros no tenemos esa intención, pero estamos preparados para cumplir nuestros objetivos en la guerra, que son objetivos que fueron dados por un gobierno democrático, un gobierno de gente electa por el pueblo. A Hezbollah, bueno, Hezbollah es una fuerza política también muy importante, hay que decir, en el sur del Líbano, pero la realidad es que estamos hablando de un Hezbollah que hoy, por ejemplo, lanzó el primer misil hacia la ciudad de Tel Aviv, la ciudad de la capital, digamos, económica de Israel. Lo pudimos interceptar, por suerte, pero como te digo, nosotros vamos a seguir adelante hasta conseguir este objetivo en la guerra, cueste lo que cueste. También te quería preguntar cómo valoras lo que se dio con los Vipers y los walkie-talkies a los miembros de Hezbollah. Bueno, yo escuché, al igual que tú, en la prensa internacional este tipo de informaciones. No es algo que esté en una posición de ni de confirmarlo ni de desmentirlo, pero sí te puedo decir que nosotros hemos estado intentando disminuir la fuerza de Hezbollah en los últimos meses también, luego de que ellos empezaron el ataque, y en los últimos días con mayor énfasis. Entre otras operaciones, el día 20 de septiembre, el pasado viernes a las 4 de la tarde hora Líbano, alcanzamos la posición de 16 architerroristas, entre ellos un cabecillo llamado Ibrahim Akil, el jefe de la división o el directorio de operaciones de Hezbollah y otros 15 cabecillas o altos mandos de las fuerzas Radwan, que estaban preparando un ataque como del 7 de octubre pero mucho más profundo y mucho más doloroso para Israel
en todo lo que es la Galilea. Ese ataque se llamaba la conquista de la Galilea, y es algo que también Hezbollah lo dio a conocer en sus propias redes sociales. Claro, y ve a hablarte ahora de la Franja de Gaza. ¿En qué momento tenéis controlada la situación allí? ¿Cómo lo valoras también? Mirá, en la Franja de Gaza nosotros seguimos luchando con dos divisiones. En algún momento habían cuatro. Ahora no cabe duda que el centro de gravedad de la guerra se ha pasado hacia el norte, pero como dijeron ayer altos mandos también israelíes, el tema de los secuestrados es un tema de prioridad a nivel nacional. De prioridad tenemos todavía 101 personas que están siendo secuestradas de forma brutal, mujeres, niños, ancianos. Nosotros queremos que regresen a Israel. Vamos a hacer todo, no queremos, vamos a hacer todo para que regrese a Israel. Eso es lo que estamos haciendo tanto desde el punto de vista operacional, como también generando las condiciones para nuestro gobierno para que pueda llevar adelante, adelante las negociaciones. Le hemos dado un duro golpe, ni que hablar, a Hamas en estos últimos meses, en este último prácticamente año. Hemos alcanzado la posición de 18.000, repito, hemos alcanzado la posición de unos entre 17.000 y 18.000 terroristas allí en la franja de Gaza. Las cadenas de mando ya no existen dentro de los batallones, más de 24 batallones de Hamas, y ellos siguen luchando una guerra de guerrillas, que es compleja en muchos casos, hay muchos también explosivos en los distintos edificios, pero desde el punto de vista militar estamos casi subyugando la voluntad del Hamas. Claro, ¿cómo se prevé el futuro? ¿Qué futuro se prevé? ¿Se ve alguna solución a corto plazo? ¿De qué manera terminar la situación tan complicada que se está viviendo allí? Mirá, la situación complicada puede terminar de un día para el otro en la medida de que Hezbollah se vaya hacia el norte y deje de representar una amenaza tan importante para nuestros ciudadanos. Por otro lado, que jamás devuelva a 101 rehenes que los tomó de sus casas o de fiestas, etcétera, aquel día 7 de octubre. Y por último, que jamás levante una bandera blanca y deje las armas. De esa manera se puede terminar. En este momento nosotros estamos preparados para que si no sucede esto, que Hezbollah se vaya más hacia el norte, vamos a seguir adelante de forma cada vez más intensa, gradual pero cada vez más intensa, ampliando la campaña contra Hezbollah en el sur del Líbano hasta lograr los objetivos nuestros en esta guerra. Claro, allí en Gaza han muerto muchos civiles, niños, niñas, aunque es muy complicado también, no sé, porque ¿no tenéis preocupación de que toda esa gente que ha vivido esa violencia el día de mañana pueda surgir en vez de otro jamás, se llame de cualquier manera y vuelves a tener problemas allí? Sí, no cabe duda que hay preocupación, pero hay que entender acá también cuál es la diferencia, o sea, cuál es la diferencia con antes. Es decir, antes vos tenés una indoctrinación muy importante donde se le paga a terroristas cuando cometen un atentado, donde se hace una plazoleta o una cátedra en una universidad cuando un terrorista comete un atentado y luego se le paga la pensión a su familia de forma eterna. O sea, la situación esta ya funcionaba y jamás ha dicho que Israel existe y continuará existiendo hasta que el Islam lo elimine, así como ha eliminado a muchos otros, y él en sí mismo, el que cometió el día 7 de octubre, es lo que se llama un mal altruista. O sea, ellos obviamente sabían que nosotros íbamos a devolver ante la situación que ellos nos pusieron con las violaciones, con las masacres, con las decapitaciones, pero el mal altruista justamente ese mal en que para ellos es más importante matar a israelíes y a judíos que su propia vida o la vida de su propia gente. Entonces, lo que tiene que pasar en la franja de Gaza es una desnazificación de este islam-nazismo, conocernos más y que básicamente terminar con estos 100 años de no reconocimiento por parte de ellos del Estado de Israel moderno. Su intención era, antes del 7 de octubre, establecer un califato sobre las ruinas y los escombros del Estado de Israel moderno. ¿Qué puede ser peor que eso? O sea, a veces, lamentablemente, en algunos lugares no se entiende, pero grupos terroristas se entienden por la fuerza. Luego de eso no cabe la menor duda que la clave es la educación, la reconstrucción y un día ojalá llegar a seguridad tanto para el pueblo palestino en Gaza como para el pueblo en Israel, por un lado, y por otro lado también llegar a la paz, quizás, si podemos soñar con eso hoy. ¿Os habéis equivocado en alguna operación que habéis llevado a cabo en Gaza o no? Siempre hay equivocaciones, o sea, en una guerra siempre tenés equivocaciones. Yo te recuerdo cuando el World Central Kitchen, por ejemplo, alcanzamos la posición de allí de varios trabajadores humanitarios allí en la Franja de Gaza. Un error garrafal.
y fue básicamente algo que es durísimo, me explico, pero lo que hay que entender es que jamás se mimetiza y que estamos luchando en la guerra urbana más compleja de la historia de la humanidad. Y sí, hay errores obviamente se investigan y se ve qué es lo que se puede hacer, pero en general, en el grosso de las operaciones, Israel ha luchado según el derecho internacional humanitario y siempre esa fue la intención, ¿sí? Y el derecho internacional humanitario llama a distinguir entre civiles no involucrados en el conflicto y terroristas involucrados en el conflicto. Llama también, por ejemplo, a atacar según el principio de la proporcionalidad, que es la cantidad de daño, o mejor dicho, la ventaja específica que podés obtener al alcanzar un objetivo específico frente a el daño colateral que eso puede llegar a generar. Entonces, ese es el plan, todo lo que es las reglas, el protocolo de apertura de fuego también es de acuerdo al derecho internacional humanitario, pero lamentablemente hay equivocaciones, así es en todas las guerras, no, nadie es perfecto y el error más grande de todos, la falla más grande a nivel de inteligencia, a nivel de defensa en la historia del Estado de Israel moderno es el ataque que nos hicieron el día 7 de octubre, esa matanza mortífera. Pasando ahora a Yemen, los hutíes, ¿qué peligro también suponen para vosotros? Son parte de esta coalición liderada por Irán, están a 2.000 kilómetros, pero no son un problema solamente de Israel, son un problema de todo el mundo, porque al fin y al cabo ellos están poniendo en riesgo la libertad de navegación a nivel mundial y efectivamente han logrado en algunos casos asestar golpes a Israel con sus misiles balísticos, pero la mayoría de misiles fueron interceptados por CENTCOM, el Comando Centroamericano que está allí en el Mar Rojo, interceptando ese tipo de amenazas y por otro lado también interceptados por el mismo Israel, si es por intermedio de las tres, o mejor dicho, por lo general por intermedio de un sistema de defensa aérea llamado el Arrow o el Flecha. Hoy en día el operacional es el Flecha 3 y esa fue la forma en que se interceptaron la mayoría de misiles balísticos lanzados por los Houthis en el Yemen. Que yo creo que nunca les hicimos nunca nada en la vida a los Houthis en el Yemen. ¿Qué le hicimos nosotros a los Houthis en el Yemen? Pero bueno, son aliados de Irán. Y para ir terminando, también, ¿cómo sentís que se siente la población de Israel? Claro, porque es una situación muy delicada allí. Somos resilientes, sabemos dar golpes, pero también sabemos recibir golpes. No es fácil estar en guerra hace tanto tiempo. Somos muchos los reservistas, en mi caso soy un reservista. Somos cientos de miles los reservistas que estamos hace mucho tiempo en el ejército, pero eso no es nada frente a lo que sufre las familias de los secuestrados, las familias de más de 715 soldados asesinados, las familias de más de 1.200 personas que fueron asesinadas el día 7 de octubre durante la masacre de Hamas. Eso básicamente estamos todos con ellos y estamos todos para dar vuelta a esta situación. No, nos sentimos motivados también, pensamos que estamos luchando por nuestras familias, por nuestra ciudadanía, y además que somos la última, o sea, estamos luchando también, somos trinchera de Occidente, estamos luchando por Occidente, porque básicamente estamos luchando contra un radicalismo islámico que no cree en libertad de prensa, que no cree en libertad de expresión, que no cree en libertad de religión, que no cree en libertad de culto, no cree en ninguna libertad. Y muchas veces de algunas latitudes no se entiende que Israel es eso al fin y al cabo, está luchando por Occidente esta guerra, así por lo menos lo sentimos nosotros desde las Fuerzas de Defensa de Israel. Bueno, Ronnie, no sé si quieres añadir alguna cosa más, si no, muchísimas gracias por tu tiempo y por atenderme. No, eso nomás. Muchísimas gracias por tu tiempo también. Pues lo dicho, muchas gracias y un fuerte abrazo. Un abrazo.